Qué bueno es el Señor. El otro día asistí a un funeral y la verdad que lo paso mejor en las bodas y en los bautismos. Es más fácil. Pero me doy cuenta también que en los funerales es una oportunidad única y genuina donde la gente realmente tiene la cabeza donde tiene que tenerla, tiene la mente puesta en un hecho contundente que está delante de sus ojos. Y obviamente clamando al Señor siempre cuando me enfrento a situaciones que retan mi espiritualidad, entro en debilidad y la verdad que horas antes de ir hacia el tanatorio entré en una debilidad tremenda. No era capaz ni de levantarme, pero le dije: nada ni nadie me va a impedir, Señor, que proclame el Evangelio y que el tiempo que me has dado de vida, el tiempo extra que me has dado y la gracia que has tenido conmigo no sea productiva, por lo menos a la hora de que por mi boca salga aquello por lo que me has enviado a este pueblo, a mi pueblo, a compartir la palabra de Dios entre aquellos que seguramente muchos de los que estaban allí me conocían antes y me conocen ahora, obviamente. Pero le pedí valentía y es algo que creo que necesitamos cada día de nuestra vida, no solo yo, ni para un momento en concreto, sino para en cada situación y en cada momento de nuestra vida, para que realmente seamos lo suficientemente fuertes y valientes y esforzados para poder extender la palabra de Dios allí donde estemos. Acuérdense que son hijos de Dios allí donde estén, en cualquier lugar, en sus casas por supuesto. Ahí es el primer lugar donde debemos de ser hijos de Dios, cristianos, hijos que den testimonio, ¿verdad? Y después entre nuestros vecinos, después allí donde trabajamos, donde paseamos, por donde andamos, por donde compramos nuestras viandas para nuestro cuerpo. Quiero acordaros y acordarme de este verso que viene en Josué capítulo 1 verso 7, en el cual el Señor en distintas ocasiones le dice que se esfuerce y se anime, que se esfuerce y sea valiente. Pero en este texto, en otros textos le dice así: esfuérzate y anímate, esfuérzate y sé valiente. Pero en este le dice: esfuérzate y sé muy valiente. O sea que necesitamos mucha valentía, porque tendemos a decaer, tendemos a atrofiar nuestros sentidos con las cosas que nos rodean de este mundo. Y el mundo a día de hoy está haciendo una gran presión sobre la vida de todas las personas sobre esta tierra, y mucho más sobre aquellos que conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y para qué? Pues para, obviamente, alejarnos del camino que hemos decidido tomar por propia voluntad y porque el Señor nos atrajo a Él con esas cuerdas maravillosas de amor. Por eso la Escritura dice: solamente esfuérzate, y dice solamente, solo eso te pido, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto se lo estaba diciendo obviamente a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y este es nuestro objetivo. Y obviamente este verso me llevaba a unos textos que vienen en 2 de Samuel 23 y 1 de Crónicas 11, que son los mismos. Es la historia de los valientes de David. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? Es una historia donde realmente empieza el reinado de David, liderando a un grupo de despojos humanos que habían sido rechazados, que no le habían ido las cosas nada bien, y que realmente, o por deudas, o por que la familia los había desechado, por cualquier tipo de problema, se acercaron y se juntaron con David. Eran personas comunes, pero tenían en común también que habían sido rechazados, habían sido despreciados, y decidieron por ellos mismos, no porque los llamara David,
sino por ellos mismos ser leales a su rey hasta el fin. ¿Sabes? Muchos de ellos no sabían que David ya estaba ungido como rey de Israel, pero el Espíritu Santo obra increíblemente. Por eso solo tenemos que dejarnos en sus manos, porque Él nos irá revelando y desvelando las cosas que van a ir ocurriendo en nuestra vida si realmente nos mantenemos firmes y confiados y hacemos las cosas sin que tengan que pedírnoslas. Esto es importantísimo porque realmente en ocasiones me he encontrado con personas que si no le dicen las cosas no se mueven para hacerlas, incluso para ellos mismos, o sea, para bendición de ellos mismos. Por eso, como Dios obró en el corazón de ellos y como el Espíritu Santo los guió llevándolos junto el rey David, el que iba a ser el rey de Israel legítimo, ungido por Dios, el Espíritu Santo hoy también nos habla a nosotros. Seremos nosotros valientes en Cristo Jesús, para Cristo. Seremos leales. El otro día se bautizó Oscar. Nosotros ya hace tiempo que nos bautizamos, pero seguimos siendo lo valientes que éramos cuando decidimos voluntariamente bautizarnos para una batalla continua hasta el final. Seguimos siendo lo suficientemente adecuados para servir en el ejército del Dios vivo. Somos leales al Rey. O siempre tiene que estar llamándonos, obligándonos, animándonos a que hagamos lo correcto, que nos acerquemos a Él. Yo espero que todos los que aquí estamos corramos al trono de la gracia porque le deseemos en nuestra vida, porque realmente no podamos vivir sin Él. Y esto es sumamente esencial. La palabra de Dios en 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él, dice, mira, todos los afligidos. Menuda labor tenía aquí el rey David, no sabe lo que le cayó encima. No solo estaba escapando de un rey al que servía fielmente, ¿verdad?, de su propio rey que lo quería matar, sino que aún encima se le juntan todos los afligidos, todos los que están hechos polvo, todos los endeudados y amargados de espíritu, dice. ¿Os imagináis? Que vengan a ti 30 o 40 personas y que te cuenten todas sus películas, todas sus amarguras, sus aflicciones. ¿Sí o no? Es hermoso, es bonito, te trae un gozo tremendo. Sin contar tus problemas. Tus problemas déjalos a un lado. Pero ellos, dice la Escritura, que se juntaron a él todos estos. Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Y él dice que vino a ser jefe de ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Menudo pelotón, menudo lote. Realmente, quien lo viera desde fuera vería una mancha negra y vería como ovejas así de todos los colores, descarriadas, ¿verdad?, juntándose porque no tenían otra cosa que hacer. Pero realmente Dios estaba viendo lo que después se manifestó y lo que la Biblia llama los valientes del rey David, que fueron guerreros y fueron hombres que le sirvieron hasta la muerte y fueron leales, aún a sabiendas de que en ocasiones el rey con ellos o con alguno de ellos no se portó como debiera haberlo hecho. Entre ellos Urías, el Eteo. El Eteo, ¿no? El hitita. Segunda de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ahora lo cuenta y lo alarga ahí hasta el final de los textos, de los últimos textos de ese libro, que no los vamos a leer. Si queréis después podéis hacerlo en el texto que os he comentado antes, segunda de Samuel 23, del 8 al 39, y en primera de Crónicas 11, del 10 al 47. Vienen los mismos textos. La verdad que estos hombres no comenzaron como héroes, estaban en la ruina, sin esperanza, pero acudieron al lugar adecuado, acudieron junto al ungido de Dios, junto a David. Y esto es importantísimo. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar permanecemos? ¿A qué lugar corremos?
Y es importante porque así como podemos ser revestidos de gracia, podemos ser animados, podemos ser instruidos, también podemos ser envenenados. Ellos estaban en plena ruina, pero acudieron al lugar adecuado, como nosotros debemos de estar acudiendo constantemente en nuestras vidas. Podemos, así como podemos ser levantados y fortalecidos, también podemos ser tumbados y debilitados. Esto lo hemos conocido en nuestra propia carnación, más de una vez. Y en ocasiones por escuchar a personas tóxicas, ¿sí o no? En vez de transmitirles nosotros el poder de Dios sobre sus vidas, ellos han sido capaces de transmitir sobre nosotros el poder y el poder del mal y la sombra de las tinieblas sobre nuestra vida. Y muchos de nosotros hemos claudicado en ocasiones a eso. Y no son pocos los que lo hacen a día de hoy. Por eso os aconsejo de que salgáis fuertes a la batalla, o que salgáis también acompañados a esa batalla, que la oración nunca viene de mal. Y la verdad es que creo que cuando decimos por el grupo que oremos, ¿no? Cuando alguien está enfermo, cuando alguien, pues bueno, cuando os dije que oraseis, ¿no? Por mí, no lo decimos por decirlo, lo decimos porque necesitamos guía y cobertura espiritual. Y es muy importante. Sé que eso no se ve a simple vista, ¿verdad? No podemos verlo, pero sé que después se manifiesta de una manera sobrenatural. Amén. No quiere decir que no sintamos debilidad, que no sintamos ataques o que no haya ningún tipo de impedimento. No, al contrario, aunque los haya, nosotros, como estamos siendo respaldados por Dios, siendo respaldados por su cuerpo, por su iglesia, podemos estar a la altura de las circunstancias, esforzarnos y ser muy valientes y salir a la batalla, como lo hizo Josué en un montón de ocasiones. Por eso, aquí, uno de los aciertos que ellos tuvieron fue juntarse con las personas convenientes. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Amén. Por eso la palabra nos dice que no nos unamos a yugo desigual. Y no solo lo dice para casarnos con alguien adecuado, que también, sino con las personas con las que realmente podemos estar encontrándonos a diario. Y no digo que escapemos de ellas, digo que realmente no, si vamos a ser contaminados o intoxicados, que realmente, si no tenemos la fuerza o la capacidad para poder soportar ciertas cosas, pues que realmente no estemos demasiado tiempo en esos lugares. ¿Me entendéis? No han sido pocos los que han sido envenenados y los que han sido engañados por estar oyendo lo que no tenían que oír. Porque si hay algo claro es la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que debemos atesorar, y eso es lo que debemos oír, y eso es lo que debemos manifestar en nuestra vida. Porque sabemos que esto es lo que nos hace bien, lo otro no. Incluso nos pone hermanos contra hermanos. Incluso hace brechas, que es el objetivo del enemigo, del diablo. Por eso estos pasaron todo, habían sido gente que había sido muy despreciada, y muchos eran extranjeros o de familiares que no tenían ningún tipo de renombre en aquel tiempo, pero se juntaron todos en aquella famosa cueva, la cueva de Adulam. Y allí comenzó también su transformación, no solo el reinado de David como tal, sino su transformación, porque el reinado de David comenzó allí, aunque no lo habían coronado aún ante el pueblo y todo lo que, la parafernalia que eso llevaba, que aún tardó tiempo, ¿verdad? Como todos sabemos. Y obviamente, como ponía antes ejemplo, de verdad, el Urías elitita, un extranjero, llegó a ser uno de sus 37 valientes, uno de sus mejores valientes, ¿no? Incluso este fue engañado por su propio rey, y él creo que incluso consciente de que había sido engañado por él, dio la cara por él, y luchó por él, y dio su vida por él, porque era lo que él tenía que hacer. Y yo me pregunto, Señor, ¿somos nosotros dignos de dar también nuestra vida por ti? En ese momento, cuando estaba compartiendo en aquel lugar, en el tanatorio, me vinieron los hermanos
que habían muerto en Siria, estos que han sido masacrados, esta iglesia evangélica que ha sido masacrada, ¿no? Su pastor, su familia, muchos miembros de aquella congregación, por no decir toda, y muchos más, y muchos otros cristianos que han muerto alrededor del mundo y que están muriendo, ¿no? Y están dando la vida por su rey. Y a veces tenemos la impresión de que nuestro rey nos está engañando. También como el rey David, que no lo ha dado todo por nosotros, o que nos deja morir en tierras extrañas, o que nos deja desamparados cuando más lo necesitamos, pero nunca más lejos de la realidad. Sé que el rey David se arrepintió, por eso tuvo la gracia de Dios. Y sé que Urías está al lado del Señor, que es en definitiva lo que realmente cuenta. Sé que nuestra fe a veces nos llega a un límite de taponamiento en el cual no ve más que lo que tiene delante. Y nosotros no tenemos fe, o no hemos recibido la fe, o no hemos recibido la gracia de Dios, ese precioso regalo, solo para pensar en nosotros, en nuestra vida, en el tiempo que vamos a vivir aquí, que no va a ser mucho. Y yo se lo recordé tajantemente ese día a aquellos que estaban viendo el féretro de un familiar, amigo, conocido, pero los que estaban allí por algo estaban, porque se habían enterado de que alguien había muerto. La próxima foto y el próximo ataúd sería el de alguno de ellos o el nuestro mismo. Pero otros estarían mirando esa foto y otros estarían escuchando a alguien compartir o hablar acerca de la persona fallecida. A día de hoy Jesús también reúne a los quebrantados de corazón y de espíritu, a los que el mundo descarta. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Y también dice su palabra que lo dio, ¿para qué? Para ir escogiendo a lo que, a los desechos, a lo vil y menos. ¿Te creías algo diferente a eso cuando Dios te escogió? Yo no sé lo que te puedes creer ahora, el día de hoy, lo que sea que eres, pero yo me siento igual que cuando el Señor me cogió en el sentido literal, porque sigo siendo vil y menospreciado en muchos sentidos, pero obviamente me llamó el Rey de Reyes y estoy a su lado, y al lado de Él entiendo la vida de otra manera, puedo enfrentarme a las situaciones y a las cosas de otra manera, incluso pues puedo permitir, el Señor permite, voy a decirlo así mejor, que Él hable por mí, conociéndome como soy y no mereciendo tal honor para ello. Y por ti, y por cada uno de los que escogió, viles y menospreciado. ¿Para qué? ¿Para qué los escogió? Dice ese verso. ¿Para avergonzar a quién? ¿A quién? ¿A los sabios y entendidos? ¿De qué? ¿De este? De este mundo. ¿Vives en otro mundo que no sea este? No vivimos en otro mundo que no sea este. Si el Señor nos escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios entendidos de este mundo, estamos siendo prácticamente como aquellos valientes, como aquellos que se convirtieron en guerreros, en fieles y en leales a un rey que empezaba su reinado, a un rey que había sido ungido por Dios. Y nosotros sabemos quién es el Rey de Reyes al que servimos, ¿verdad? Porque no estamos sirviendo a David, que aunque lo sirviéramos sería un gran honor y un privilegio, ¿no? Servir a un rey ungido por Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso no es ningún pastorcito de cualquier congregación, eso es nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros hasta este día. De ahí que nosotros tenemos que entender algo muy importante, que no importa nuestro pasado, no importa cómo te vea la gente, no importa cómo te miren, lo que piensen. El Señor me reveló en aquel momento lo que podía haber en los corazones de aquellas personas en aquel momento. Y así como me lo iba revelando, yo lo iba compartiendo y lo iba predicando. Y no importa, el Señor escudriña los corazones, su palabra nos instruye y Él mira hasta lo más profundo de su ser. Usa la palabra tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Carniceros. ¿Hay algún carnicero aquí? ¿Tú lo que está dentro del hueso.
lo más profundo, ¿verdad? Lo que realmente pensamos que los huesos no necesitan vida, pero también tienen vida por dentro. Y es necesario esa masa que no es del todo sólida, ¿no? Pero dice el Señor, refiriéndose a que Él llega a lo más profundo, llega al rincón más escondido, al lugar más oscuro de nuestra vida. Y lo mejor de todo, que si vamos a Él y si estamos en Él cada día de nuestras vidas, Él también puede hacer un valiente de cada uno de nosotros. Por eso debemos mostrar una lealtad inquebrantable ante nuestro Rey, ante Jesús. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí sé que es bueno que lo recordemos, porque está habiendo unos movimientos tremendos de leyes y de poderes políticos que realmente se van a poner en contra de todo lo que se llame cristianismo. No solo el Islam está creciendo en toda Europa a pasos agigantados, porque los españoles denominados cristianos, conforme la Santa Iglesia Romana, ¿verdad? No solo no quieren, las parejas de hoy no quieren tener hijos, y si los quieren tener uno como mucho, dos ya es una pasada, familia numerosa, que se lo dijeran a las mamás de antes, ¿no? A las nuestras, 7, 8, 9, 6, ¿sí o no? En el mejor de los casos, cuando no tenían 12 o más, ¿no? Pero lo cierto es que las parejas de hoy casi ya es que ni quieren tener hijos, no solo porque ven el mundo caro, porque les cuesta más la vida. Antes no había casi nada y los hijos se criaban de una manera diferente, es verdad. Ahora queremos todo lo mejor para ellos y queremos que no les falte nada, todo lo que nos faltó a nosotros, pero no sé qué sería mejor. Lo que es cierto es que realmente el enemigo también tiene un plan sobre esta tierra y también lo quiere materializar antes de que se acabe su tiempo. Por eso hay un texto en 2 Samuel 23, 15 al 16, que habla acerca de algo que David quiso o se le pasó por la cabeza. No es que ni quisiera, se le pasó por la cabeza porque era un deseo, un anhelo, debería de tener demasiada sed. Y dice: ¿quién me diera de beber, quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? En ese momento posiblemente tuviera sed o recordara lo fresca que era esa agua. Pero se daba la casualidad que en aquel lugar estaba el campamento de los filisteos y allí estaban acampados. Y bueno, pues como que lo tenía un poco mal para bajar y beber. Amén. Como muchas veces nosotros lo tenemos. A veces estamos en dificultades, en situaciones difíciles y deseamos cosas, o bien del pasado, o bien que nos vienen a la mente, que nos recuerdan ciertas cosas, ¿verdad? Y las deseamos, pero no las podemos alcanzar porque la situación no es propicia, ¿no? Y dice la Escritura: y los 3 valientes rompieron el campamento y se la trajeron. O sea que 3 de los valientes de David, que estos eran 3 de los mejores, los mejores de los mejores, bajaron a aquel campamento y tomaron el agua para dársela a su rey. Su rey no se lo pidió. Quiero que anotes este dato. Su rey solo dijo que desearía, ¿verdad? ¿Quién? Lo dejó caer así como un deseo, ¿no? Pero sin forzar a nadie ni decirle a nadie: ve, pudiendo habérselo dicho tranquilamente: id y traedme esa agua, ¿no? A pesar de que los pudieran haber matado o alguno pudiera haber perdido su vida. Es un dato que quiero que tengáis en mente porque es un dato importante, porque estos 3 actuaron por iniciativa propia y a veces es lo que debemos de hacer cuando vemos alguna necesidad a nuestro alrededor o cuando vemos algo a lo que Dios nos está guiando, nos está llevando, nos está hablando a través de la palabra a nuestro corazón, a través de una alabanza, a través de una situación, a través de un hermano, yo qué sé, a través de 1000 historias, ¿verdad? Nos puede hablar el Señor. Y dice la palabra que estos 3 valientes bajaron, rompieron el campamento, hicieron una brecha en ese campamento, cogieron el agua y se la trajeron. ¡Qué tremendo! Pero ahora viene algo mucho más curioso todavía.
Si habéis leído la historia, dice así que David no la quiso beber. O sea, él anhelaba beber esa agua para saciar su sed. Pero después no la quiso beber, sino que la derramó como ofrenda al Señor. Qué acto, ¿verdad? Unos dirán, oh, vamos, arriesgaste la vida de 3 hombres y ahora te la traen y no la bebes, ¿no? Es como, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Que muchos de nosotros no haríamos. Le daríamos las gracias por irla a buscar, la beberíamos, ¿sí o no? Pero qué bueno es cuando estamos pensando no en nosotros. Qué bueno cuando estamos pensando en los demás, y no solo en los demás, sino en Dios. Como algo que no nos puede faltar en la vida. Porque podemos tener lo que sea, y te garantizo que he ayudado a personas que tenían más que yo materialmente, pero que estaban más perdidos en aquel momento en el que estaban siendo ayudados que el que le estaba ayudando. Y a día de hoy hay muchas personas así. David no lo quiso hacer, no lo quiso beber, sino que lo derramó como ofrenda al Señor. Es bueno ofrendar al Señor, es bueno derramar nuestro corazón delante de Dios, y lo hizo por razones obvias, porque Dios de alguna manera debe de ser reverenciado en nuestra vida, y no solo debe de ser usado para que nos saque de los apuros, nos saque de los problemas, para que le pidamos. Sabemos que esto sí no funciona, ¿verdad? Sabemos que nuestra relación con Dios debe de ser una relación fluida, poderosa, verdadera. Aunque David suspiraba por el agua de Belén porque ya la habría bebido, o porque le recordaba su frescura, o porque tenía sed, los 3 valientes arriesgaron su vida sin que él se lo pidiera. Y la fidelidad no es solo obediencia, es pasión, es amor, es entrega. La fidelidad no es solo ir, tomar el agua y llevársela al rey, sino que fueron movidos por muchas más cosas que había en su corazón. Tenemos pasión por Dios, tenemos amor por Dios de verdad, verdadero, poderoso. ¿Estamos entregando nuestra vida al Señor, o siempre estamos preocupados de las cosas terrenales, las que están a nuestro alrededor, o las que muchos incitan a nuestro alrededor para que estemos en ellas, despistándonos constantemente? Te puedo garantizar que hay un montón de huestes queriendo hacer eso cada día en nuestra vida para que nuestra atención sea quitada de la presencia de Dios. La Escritura nos dice, mirad hacia arriba. O sea, que estemos mirando hacia arriba, no vamos a estar siempre así, ¿no? Porque voy por arriba, caminando por la calle. No está diciendo eso, nos está diciendo que con nuestros ojos espirituales estemos mirando para Dios. Estemos mirando para las cosas de Dios. Y el enemigo lo único que quiere es que estemos mirando para las circunstancias del mundo, como Pedro miró en aquel momento en que se hundió. David ofrendó al Señor por algo muy, muy claro y muy poderoso, que realmente es digno de imitar y de desear en nuestro corazón. David reconoció que ese sacrificio era tan grande, el que habían hecho sus valientes, que él no lo merecía, que quien verdaderamente lo merecía era su Dios. Aunque él deseaba beber esa agua, y te puedo decir que un sorbo de agua fresca, vosotros también lo sabréis, obviamente, sobre todo ahora que es verano, ¿verdad? Llegas a casa sediento y un sorbo de esa agua fresquita, un trago, un sorbo, ¿verdad? Yo es que me bebo no sé cuántos litros de agua al día, pero no hay cosa más placentera para mí en estos momentos que beber un vaso de agua fresquita cuando tienes sed. Y esto es lo que estaría pensando David. Tengo ganas de beber esta agua, pero la voy a derramar delante de mi Dios, delante de mi Señor y Salvador, porque él reconoció que ese sacrificio que habían hecho sus valientes lo merecía más el Señor que él. Amén. ¿Qué tan lejos estamos para ir como fueron estos valientes por amor al Señor? Es una pregunta que tenemos que contestarnos a nosotros mismos, y yo en ocasiones me avergüenzo de contestarla, aún sabiendo la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida, de dónde me sacó, cuántas veces me ha levantado, cuántas veces me ha librado de las manos y
de caer en cosas peores, ¿no? Y aún así, en ocasiones, seguimos acobardándonos, seguimos teniendo dificultades para poder esforzarnos y ser valientes. Pero es algo obvio, tenemos que estar dispuestos como estos valientes, sin que nos lo pida el mismo Jesús, el mismo Dios, a seguir caminando en Cristo Jesús. Los tiempos, como he dicho más de una vez aquí, cada vez van a ser más complicados y difíciles para mantener nuestra fe. Y el enemigo usará las mismas artimañas que usó, no solo cuando no los quería liberar de Egipto. Acordaros que cuando vino el mensaje de la liberación, lo único que hizo fue esclavizarlos más. ¿Sí o no? Los esclavizó más a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué creéis que los esclavizó? Para que vieran a Moisés como un estorbo, para que no escucharan su voz, para que no tuvieran tiempo para nada, absolutamente para nada. Obviamente la esclavitud de Egipto no se puede comparar quizás con ninguna esclavitud de hoy en día de aquí, pero podemos compararla a nivel espiritual si es que realmente apaga el fuego de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso en 2 Samuel 23, del 9 al 10 dice así: y se levantó Eleazar y peleó hasta que su mano se cansó. Y todos conocéis esta historia, y se quedó pegada a la mano. ¿Qué quedó pegada? Se soldó el hierro con la carne. Eso es imposible. ¿Cómo se va a soldar el hierro con la carne? Eso no puede ser. Esta gente era tan fiel que aunque eran unos desechados, Dios los instruyó de tal manera. Estamos leyendo el libro de Sansón en los estudios y estamos viendo el milagro poderoso, el don de Dios que derrama sobre aquellos que tienen mente, ¿verdad? Y que le aman, y aquellos que realmente Dios escoge para su proyecto, ¿no?, de extensión de su reino. Y a estos hombres los facultó después de una forma tremenda, ¿no?, con unas facultades físicas poderosísimas. Dice, y leeremos seguramente en alguno de los versos que he puesto, que solo uno mató a más de 800 filisteos. Estábamos hablando el otro día de que Sansón mató a 1000 con la quijada de un asno. Guerreros, hombres con espadas, con escudos. Y un hombre matar a 1000 hombres, revestidos incluso con armaduras, etc. Y un hombre ahí a pelo con una quijada de un asno. Pues aquí, aunque no era la quijada de un asno, Eleazar dice que peleó hasta que su mano se cansó y quedó pegada esa espada a su mano. Imaginaros con qué pasión, con qué lucha, con qué fuerza podía estar peleando en ese momento este hombre. Y te garantizo que seguramente habría matado a muchísimos enemigos en aquel campo. De hecho, la expresión "se quedó pegada su mano a la espada" no es una expresión cualquiera. La palabra de Dios lo dice casi literalmente, de que eso pasó. O sea, el sudor, la fuerza, la presión, la agresividad y todo lo que ocurría en aquel momento hizo que la espada pasara a ser parte de su cuerpo. Y yo me pregunto, ¿es la espada de Dios una extensión de nuestro cuerpo? Cuando dejamos de usarla, sí, deja de ser. Cuando la estamos usando, no deja de ser. Es una extensión de nuestro cuerpo. Cuando no usamos la palabra de Dios y pasan días sin ni siquiera tocarla, y solamente nos acordamos aquí y allá, ¿verdad?, un pequeño verso o algo, pero Dios quiere que escudriñemos su palabra, quiere que profundicemos en ella, porque cuanto más profundicemos en ella nos va a pasar lo contrario a que cuando alguien nos habla veneno en nuestro oído, ¿verdad?, no nos va a envenenar, nos va a reforzar, nos va a dar cualidades que no tenemos, y vamos a poder después, en los momentos que Dios tiene preparados ya de antemano para que nosotros compartamos el Evangelio, para que nosotros le hablemos a otras personas. No tiene por qué ser en un canatorio, en cualquier lugar al que Dios te lleve, vas a poder responder con denuedo, con fuego en tu corazón. Y eso es importante, es muy importante. Hablar con verdadera pasión.
No solo con gritos, no solo con esto y con más pavientos y historias, sino con pasión. Con pasión de lo que hay en ti, porque lo que hay en ti es lo que está obrando Dios en ti, y tú lo sabes y tú lo compartes porque quieres que pase lo mismo en la vida de otros. ¿Ah, que sí? Eso es lo que yo quiero, por lo menos. Cuando me reúno aquí con vosotros cada domingo, quiero que realmente lo que pueda yo vivir o sentir, o mucho más aún todavía, podáis hacerlo cada uno de vosotros. Por eso, en Primera de Crónicas 11:10 dice: estos fueron los valientes que sostuvieron el reino para David. Y esto no lo hicieron solo en la cueva de Adulán, también lo hicieron después cuando David fue coronado. O sea, aquellos indeseables, aquellos desechados, aquellos amargados de espíritu, de cuerpo, aquellos endeudados, pasaron a ser los que después fueron la guardia personal, el ejército que libró un montón de batallas y del cual salieron vencedores en multitud de ocasiones. ¿O pensáis que solo fue David el fuerte? ¿O fue David el inteligente, el estratega? Nadie puede salir al campo de batalla a luchar solo. Nadie, ni siquiera David, el rey David. ¿Sabéis que no peleó solo contra un gigante? David mató a Goliat, ¿verdad? Pero Goliat tenía más hermanos y volvieron a salir a la lucha, a batallar con Israel más en una ocasión. Y David mató a algún gigante más, pero uno de esos gigantes estuvo a punto de matarlo. Si no llega a venir Jonathan, uno de esos gigantes le hubiera arrebatado la vida a David. Es increíble, ¿verdad? Los gigantes que se levantan delante, ¿verdad? Atrás, al lado, cada día delante nuestra. Necesitamos la ayuda de la iglesia, de la congregación, de los hermanos en la fe, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Dios vivo, de la familia de Dios. Necesitamos en oración, necesitamos en consejo, necesitamos constantemente que realmente seamos forjados y fortalecidos a través de una comunión genuina y nunca vernos peleando contra la misma o propia congregación o contra los mismos y propios hermanos, ¿no? Es triste que esto ocurra, pero desgraciadamente ocurre porque el enemigo toma ventaja y obviamente pues bueno, muchos acaban haciéndole caso. Pero no es nuestro caso, ¿a qué no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, a veces casi sí, pero bueno, cuando nos damos cuenta corremos rápidamente al trono de la gracia para ser revestidos y olvidar y dejar todas estas historias, porque nosotros no hemos sido levantados para estar en el reino de las tinieblas, sino para estar en el reino de la luz y para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, y para hacerlo voluntariamente, sin que Él nos tenga que estar empujando constantemente. Si ya sabes lo que quiero y lo que espero de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante mí. Cuando tienes esas facultades empiezas a obrar de diferente manera, empiezas a ver las cosas de diferente manera, empiezas a actuar de diferente manera y a adquirir una valentía y a esforzarte como nunca lo habías hecho antes. La escritura en Primera de Crónicas 11:10 dice que sostuvieron el reino para David. Estos valientes, estos guerreros, estos despreciados, desechados, fueron los que sostuvieron, y escúchame bien, fueron los que mantuvieron a David en su reino. Está claro que lo mantuvo Dios, ¿verdad? Pero Dios usó a estos hombres, porque Dios usa a personas a nuestro alrededor para favorecer nuestra vida, nuestra realidad para con Dios. Y de esa manera protegernos, guardarnos, cuidarnos. Sí, obviamente no corremos deliberadamente hacia el mal. Ahí, pues bueno, cada uno ya sabrá lo que hace. Pero cuando tropezamos siempre debe de haber alguien cerca nuestra para que nos levante, para que nos aconseje, para que nos abrace. No para que nos juzgue, nos critique, para que murmure de nosotros, sino todo lo contrario. Eleazar luchó tanto que su mano se quedó pegada. A mí me llama la atención ese texto y no me puedo ni imaginar cómo sería, ¿verdad? Cómo esa expresión, ¿no? ¿Cómo tenía que ser la imagen para poder la Biblia resalzar esa expresión, ¿no?
le quedó pegada la espada, no la soltó hasta obtener la victoria, es lo que nos está diciendo, ¿no? No dejó de pelear hasta que Dios realmente diera la victoria a su pueblo y a su gente. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, no solo por nuestras familias, sino por la familia principal, que es la de la fe. ¿Entendemos esto? Lo hacemos por nuestras familias, pero mucho más por la familia de la fe. ¿Tenemos que orar por nuestras familias? Claro que sí, es nuestra sangre, ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿Tenemos que amarlos? Claro que sí. Pero la familia de la fe, al final, seguramente que haya muchos de nuestros familiares que no estén ahí. Yo tengo esperanza porque hay un verso que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tengo confianza en que la misericordia de Dios se extienda y que en el último momento cualquiera de mi familia que niegue al Señor lo pueda aceptar en una otra ocasión. Ahora tengo otro familiar, otra vez con cáncer, otro familiar cercano, muy cercano. Y es lo mismo de siempre. Si no es cáncer, es otra historia. ¿Qué más da? La historia que vivamos o con la historia que tengamos que partir. Lo importante es que realmente ellos puedan escuchar y después decidir si eso es lo que quieren. Amén. Por eso me llama la atención de que este hombre no soltó la espada hasta la victoria. Dice que otro, que se llamaba Sama, defendió un campo de lentejas cuando todos huyeron. Él quedó firme ante los filisteos, ante un montón de filisteos que venían a por aquel campo de lentejas. Todos los que estaban allí escaparon, temieron por su vida, pero solo quedó él. Y él solo venció, mató a todos los que vinieron a querer apropiarse de aquel campo. ¿Os imagináis la historia? O sea que no hubo solo un Sansón, Roque. No hubo solo un Sansón, había más de un Sansón en la historia de la Biblia. Roque, Ana, bueno, los que estáis viniendo al estudio estos días que estamos dando ese tema, ¿no? Este Sama se quedó ahí en medio, parado en el campo de lentejas cuando todos huyeron. Él se quedó firme. Y fueron leales a David en el exilio, antes de que subiera al trono, y después fueron fieles cuando obviamente Dios por fin lo levantó al trono que verdaderamente le pertenecía. Por eso que la fidelidad que hoy puedas tener para con Dios no depende de tu posición dentro de una congregación, dentro de un puesto de trabajo, dentro de tu familia, si te aprecian más, te aprecian menos la gente que tienes alrededor. No depende de eso, no depende de eso. Tu fidelidad depende del amor, de la pasión que tengas para con tu Dios, de la convicción que tengas en tu corazón, de que verdaderamente eres hijo de Dios, por encima de ser madre, padre, hijo, sobrino, tío, amigo, conocido de otros. Eres hijo de Dios. Es lo más importante de tu vida. Cuando eso pasó, se convirtió en lo más importante de tu vida. Ya tienes por lo que luchar, por lo que pelear, ¿sabes? Yo hubiera preferido quedarme en mi cama allí tirado, hecho polvo y en tantas ocasiones que he estado así, sin apenas fuerzas para ni siquiera levantarme y pedir ese eso nada. Si Dios me dio la oportunidad de vivir un poco más, tengo que seguir predicando el Evangelio en mi pueblo. No solo en la congregación, sino delante de otras personas, sino delante de incrédulos, de católicos, de quien sea. Y como pude me vestí y para allí fuimos. Y milagrosamente Dios me levantó, llegué allí y era como si no hubiera pasado nada anteriormente. Yo no sé las cosas que hace Dios como las hace, pero vosotros las habéis pasado también, muchos de vosotros. De repente estás hecho polvo que no puedes ni siquiera pestañear y cuando decides hacer lo que tienes que hacer para el Señor, de repente te vienen fuerzas que no sabes ni de dónde y empiezas a decir y hablar cosas verdaderamente que no proceden de tu corazón y que tenías en tu mente y que solo puede ser el Espíritu Santo obrando a través de ti para que realmente otros escuchen y lo hagan con mucha atención. Porque fue casi 3/4 de hora los que hablé, pero cuando callé
y despedí a la gente estaba allí parada, como si quisiera aún que le siguiera compartiendo. Me acordé de vosotros, digo, no puedo darles el tostón que le doy todos los domingos a mis hermanos, solo tengo que ir preciso, justo a la cuestión que quería hablarles, ¿no? Pero ahí se quedaron y me dio la impresión de que querían escuchar más. Hoy os digo a vosotros, esforzaros y ser valientes, porque esta es la aplicación que tenemos que tener en nuestra vida para con la batalla espiritual que estamos librando. Aunque estemos cansados, aunque estemos baldados, si tenemos que hacer algo para con Dios y la causa por la que lo vamos a hacer es nuestro Señor y Salvador Jesús, hagámoslo. Olvidémonos de nosotros. Tarde o temprano, un día u otro, nuestras fuerzas se acabarán y ya no podremos hacer nada. Partiremos y se acabó la historia. No son muchos los días que pasa el hombre sobre la tierra. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Aprovechemos y parezcámonos algo a los valientes de David. No seamos creyentes solo en tiempos de bendición. Todos queremos ser creyentes en esos tiempos. Queremos que Dios nos bendiga, nos provea, no nos falte de nada, tengamos como los demás. Incluso a veces tenemos celos o anhelamos lo que tienen otros. Acordaros de los mandamientos. No anhelarás nada de tu vecino ni de lo que tienes alrededor. O sea, confórmate con lo que tienes. Amén. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Cómo prospera aquel y yo no prospero tanto? Y tal vez tú prosperas de otra manera. Y tú prosperas más aún. Lo que pasa es que no te das cuenta. Quizás te falte esto, te falte lo otro, pero tienes lo suficiente como para vivir dignamente y para servir a Dios. ¿Sí o no? Pues no seas ese tipo de creyentes que solo bendicen a Dios y solo están al lado de Dios cuando todo les va bien, sino sea un soldado del reino de Cristo, sea un soldado del Dios vivo en este tiempo, en el tiempo que te toca vivir. Amén. Pues para acabar, el Señor, nuestro Señor Jesús, nos sigue llamando y ha usado estos textos, digamos, esta historia de David y de sus valientes, ¿verdad? Para hacernos ver y entender que Él sigue buscando a este tipo de personas, corazones rotos, que incluso están desechados o que tus ojos pueden ver que están desechados o que ya no hay nada que sacar ahí. Para usarlos, para ser útiles, para levantarlos, para cambiarlos, para transformarlos. Y muchos de ellos dependen de lo que tú les digas. Muchos de ellos que ves, además igual los puedes ver con una coraza, o ver que son fuertísimos, o ver que son gente muy pudiente y que no te necesitan ningún tipo de ayuda o no tienen ninguna necesidad, pues quizás sean los que más necesidad tengan. No lo sé. Lo que sí sé es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y quizás algunos de nosotros a día de hoy también podemos sentirnos como ellos al principio, ¿no? Un poco decaídos, sin fuerzas, endeudados, quebrados por alguna situación, por alguna circunstancia familiar, por algún momento de debilidad de nuestro cuerpo. Hoy podemos acudir también, no a David, sino al que desciende de él, al Cristo, a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, como aquellos en aquel momento pudieron a su rey David. ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Crees que puedes acudir? Si ya estás con Él, sea valiente, no retrocedas, pelea la buena batalla, permanece leal. Aunque estés en esa cueva, no sé en qué cuevas podemos llegar a estar, no sé en qué cuevas, se llamará Mulan o se llamará la cueva, yo qué sé, a saber las cuevas que hay por el mundo delante, porque el reino viene en toda su gloria, sigue acercándose cada día, está más cerca de todo su cumplimiento y establecimiento. La palabra de Dios está mostrando su reino en casi toda su plenitud, como bien nos mostraba Antonio el otro día. Está predicándose el Evangelio, aunque no se están convirtiendo todos los que desearíamos que se convirtiéramos, el Evangelio está siendo predicado. Y la palabra de Dios dice que debe ser predicado hasta que todo oído lo oiga, ¿verdad? Para que entonces venga el cumplimiento de los tiempos. En fin,
Eso no quiere decir que todos se van a convertir, pero sí que debe de ser predicado. Y esa es una de nuestras mayores responsabilidades. Por eso somos soldados de Cristo, guerreros del Señor, hombres y mujeres preparados no para mirar para nuestras casas. Me llama la atención que dice: vuestras casas están artesonadas, les declara Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? Con esa voz a través de los profetas, no. Vuestras casas están artesonadas, las tenéis llenas de todo, y la casa de Dios está, ¿qué? Desierta y vacía. O sea, que no pasa en estos tiempos solo, ya pasaba antes, porque el hombre tiende a seguir alejándose de Dios. En los mismos estudios estamos viendo como el pueblo, una y otra vez, cuando falta algún líder o cuando falta alguien que los guíe, una y otra vez se extravían, buscan otras cosas, buscan a otros que los sustenten, buscan otras fuentes, buscan a otros diosecillos, para acabar en el mismo lugar en el que estaban 40 años después. Es tremendo, pero es así. Pero aún la misericordia de Dios sigue mostrándose, y se siguió mostrando, y se sigue derramando a día de hoy, porque escrito está: vivo yo, dice Romanos 14, 11, 12, y acabamos. Dice el Señor que ante mí, escucha, se doblará ¿qué? Toda rodilla. O sea que esto va a ser un hecho. Contigo en el ejército o sin ti, conmigo o sin mí, esto va a ser un hecho. Yo quiero estar en el ejército de Dios, y en la medida de fe que Dios me vaya dando, en la medida de fe de mi corazón, en la medida de mi esfuerzo y de mi valentía, quiero formar parte de esa realidad. No sé dónde cayó la semilla, no sé si cayó en algún corazón, no sé si fructificará o no, lo sabe Dios, y eso es lo que espero. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿A quién? A Dios. Lo dice Romanos 14, 11, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas del vecino. No. Del familiar, aquel que no se convirtió. No. Dará cuenta de sí mismo. Daremos cuenta cada uno de nosotros delante de Dios. Pero Él nos deja entrever algo muy importante, que habrá un momento en que se cumplirá todo lo escrito, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Todos se postrarán, quieran o no quieran, lo entiendan o no lo entiendan. La manifestación de Dios será sumamente clara. Y la pregunta del millón es esta, y para ello te pido que cierres tus ojos si quieres en esta mañana. ¿Qué quiere decir hoy? Aquí estoy, Señor. Hazme uno de tus valientes. Oh, mi Señor, hago este llamado, Señor, y yo me incluyo en él, oh Dios, haciendo esta pregunta, porque creo que es la que estás haciendo tú, creo que es lo que estás preguntando tú, mi Dios. ¿Quién está dispuesto hoy a ser uno de aquellos valientes como fueron los del rey David, y a día de hoy para servir a un rey mayor, a un rey mucho mayor, a un rey de reyes? Oh, mi Señor Dios, tú miras en estos momentos nuestro corazón, y nosotros, Señor, cada uno de nosotros te tenemos que responder. Y aquí estamos, Señor, para hacerlo. Tú solo vas a conocer la respuesta de este llamado, de esta pregunta, Señor. Pero yo, desde aquí, como pastor de esta congregación, como hijo tuyo, sobre todo, Señor Dios, principalmente, Señor, como hijo tuyo, aquí estoy, Señor. Hazme uno de tus valientes, mi Dios. Aunque mi mente diga escapa, no vayas, aunque mi cuerpo se debilite, desmaye, Señor. Oh Padre